el rey Saúl nos da una enseñanza a Dios a través de su vida, de cómo no hacer las cosas, claro. Entendemos que a partir de entonces la vida de Saúl, hermanos, se vuelve bastante complicada. Su relación con Dios se rompe completamente y va a ser complicado, y de hecho a través de la historia él no se arrepiente de todas las cosas que comienza a hacer. Y nosotros tenemos que aprender una cosa, hermanos, a través de la historia del rey Saúl. Una cosa bien importante, hermanos, que muchos de nosotros no creemos y no pensamos que nos pueda pasar. Sin embargo, es tan común y tan frecuente que pase. Y esta es que cuando uno se llena de orgullo, que cuando uno se llena de desobediencia, es muy difícil o casi imposible que le sea más fácil el arrepentimiento. Muchas veces uno puede pensar, hermanos, que si nos apartamos de Dios, en cualquier momento uno puede volver al camino, pero eso no es así. Siempre estar en el Señor, hermanos, será un evento de la gracia de Dios. Eso depende 100% de Dios y ya casi nada o absolutamente nada de nosotros, sino de la misericordia del Señor, pero sí tiene que ver con un corazón arrepentido. El rey Saúl, hermanos, usted si ya leyó todo el primer libro de Samuel, porque en el último capítulo del primer libro de Samuel narra la muerte y la sepultura de Saúl junto con su hijo Jonatán y la derrota completa de toda la casa de Saúl. Nunca en toda esa historia Saúl se arrepintió. Es cierto que muchas veces reconoció su pecado, pero no se arrepintió ni pidió perdón. Y es que también debemos de entender, hermanos, que reconocer nuestro pecado no necesariamente es arrepentirnos. Eso es solo aceptar que realmente estamos haciendo mal. Pero el arrepentimiento va mucho más allá de solo reconocer nuestros errores. El profeta Samuel constantemente le dijo que se arrepintiera y que dejara de hacer esas cosas. Pero Saúl reconocía su pecado, pero no se arrepentía de hacerlo y no dejaba de hacer esas cosas. Así que vamos a ver, y hemos visto hasta acá, cómo un hombre que comenzó con una forma de vida humilde, después de ser nombrado rey, se transforma completamente en alguien que comienza a sacar su verdadero yo, su verdadera forma de ser y su verdadera intención en el corazón. En un principio, Saúl parecía muy humilde, aun cuando lo leemos, cuando se esconde en el bagaje, cuando consulta a Samuel, y en las primeras batallas él llamaba a Samuel a que estuviera con él. Pero en cuanto él comenzó a ganar guerras contra los filisteos, comenzó a ganar guerras contra los amonitas, él entonces creyó que era un hombre poderoso. Y cuando él comenzó a creer eso, hermanos, comenzó a apartarse de la voz de Dios y comenzó a menospreciar la voz del profeta Samuel y comenzó a pensar que todo lo que él lograba, lo lograba porque él era un muy buen rey. Y esa fue su derrota y su caída. Por eso hay un consejo bien grande que con esto vamos a resumir los primeros capítulos de esa historia de Saúl. Dice en los proverbios que no seas sabio en tu propia opinión. Y dice, en la multitud de consejeros se gana la guerra. Siempre es bien importante, hermanos, considerar el consejo, considerar otra opción además de la que nosotros tenemos pensada. Solamente ahora quiero adelantar un poco y que quiero de parte de Dios compartir algo que narra el capítulo 15 de Primera de Samuel. Así que nos vamos a ir hasta el capítulo 15. Y es bien importante entender este episodio de la historia del rey Saúl. Primera de Samuel 15, hermanos, narra la desobediencia de Saúl y cómo Dios y por qué es desechado. De hecho, el título ahí en la Biblia dice: Saúl desobedece y es desechado. ¿Ok?
Así que mire, vamos a leer ese capítulo con paciencia, con calma, pero rápido, y vamos a recibir lo que Dios quiere mostrarnos a través de este capítulo 15 de Primera de Samuel. ¿Listos ahí, hermanos? Ok, síganme o vamos juntos. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues ahora, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó delante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño a tus propios ojos, no has sido hecho jefe de tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec.
Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijo, sin tu madre serás, y tu madre, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Wow. Qué historia tan larga y tan corta al mismo tiempo la de Saúl, ¿no? Porque ciertamente los capítulos anteriores del 10 en adelante son victorias que Dios le da a Saúl, y Saúl comienza, hermanos, a enorgullecerse bastante, pero es importante rescatar algunas cosas. Una de esas cosas, hermanos, es que sin duda Dios, como lo dice toda la Biblia, no solo el Antiguo Testamento, prueba el corazón de los hombres. Y en este caso es importante rescatar, hermanos, que otro detalle es que Dios no olvida las cosas que hacemos, ni lo que hacemos bien, ni lo que hacemos mal olvida. Y él tenía muy presente cómo los amalecitas, cuando Israel salió de Egipto, los amalecitas fueron uno de los pueblos que no solo estorbaron, no solo les prohibieron el paso a los israelitas, sino que los atacaron y abusaron de ellos en el desierto. Y digo abusaron porque cuando Israel salió de Egipto, era un pueblo esclavo, era un pueblo obrero, era un pueblo acostumbrado a hacer ladrillos, pero era todo, pero no era un pueblo de guerra. Cuando ellos salieron de Egipto, los hombres, las familias, las mujeres, los niños, nadie de ellos sabía pelear. Eran personas que no sabían defenderse. Y los amalecitas, si bien es cierto, ya eran guerreros, ya era gente que peleaba, que tenía un ejército, que tenía un capitán, que tenían espadas, escudos y todo para la guerra, abusaron de su ventaja contra Israel, los vieron indefensos, además de que los agredieron, les atormentaban constantemente. Y cuando eso pasó, hermanos, Dios no dijo nada. Dejó que ellos hicieran eso. Y cuando Israel ya se estaba volviendo un pueblo de guerra, con Saúl, que fue el primer rey que ellos pidieron, entonces Saúl fue el primer rey que comenzó a llevar a Israel a la guerra. De hecho, usted y yo leímos en los capítulos primeros de Primera de Samuel que Israel ni siquiera tenía espadas. Sus espadas que ellos se hacían eran de bronce, mientras que las de los filisteos eran de hierro. Ellos no tenían herreros porque no construían nada de eso. Y de repente comenzaron a hacerse unas espadas ahí, a tener algunos escudos, se hacían lanzas con madera y puntas de algunos metales que conseguían, pero estaba muy escaso su ejército. No así, Dios comenzó a entrenarlos a través de Saúl y comenzó a tener su ejército Israel, y entonces comenzó a ganar guerras, ¿sí? Contra los amonitas y contra los filisteos, que era uno de los ejércitos más poderosos. Y cada vez que Israel ganaba algunas guerras, pues se hacían de espadas y de escudos que le iban quitando a los pueblos que conquistaban. Una vez, escúcheme hermano, que Dios vio que Israel agarró fuerza, ¿sí ve lo que pensó? Ya sé, vamos a desquitarnos de los amalecitas. Ahora sí, es como el papá que tiene a su hijo y pues en la primaria quizás el niño no sabe pelear y otro chamaco muy grande le pega. A lo mejor se va a decir, pastor, no es bueno pensar así. Bueno, mire cómo piensa Dios. Y uno dice, espérate que crezca, que agarre fuerza, ¿no? Uno más grande viene y le pega. Y luego pues tu hijo a lo mejor tú lo entrenas o se vuelve más hábil, practica algún deporte, agarra fuerza y tú te acuerdas de aquel que le pegaba, ¿no? Y cierto, ¿no? Por eso nos gustan esas películas. Decir, ahora sí como no me encuentro aquel para que viera la diferencia entre ser encajoso y agarrarse con alguien de su tamaño. Pues mira, hermanos, en cuanto Saúl ya ganaba guerras, Israel ya tenía su primer ejército, Dios dijo, vamos a darle una misión y nos vamos a ir contra aquellos encajosos de los amalecitas. Así que Saúl, ahora sí, prepárate Israel y ve y ataca a los amalecitas, destrúyelos, acábalos, dales hasta por debajo de la lengua, que no quede nada, porque ellos fueron abusivos con ustedes cuando ustedes eran inofensivos.
E incluso Moisés mandó primero a pedirles permiso por las buenas, porque realmente no querían guerra, y aún así los amalecitas se portaron mal. Así que Dios ahora está tomando esto y dice, vamos a matar dos pájaros de un piedrazo. Nos vamos a vengar de los amalecitas y vamos a probar el corazón de Saúl. ¿Ok? Y usted ya leyó conmigo las indicaciones que Samuel le dijo, he decidido vengarme de los amalecitas, acabar con ellos y tú vas a ir a esa misión. Así que prepárate. Para ese tiempo entonces Saúl logró juntar 200,000 soldados ya un poquito entrenados en la guerra, era bastante, ahora sí un ejército ya fortalecido, los amalecitas ni siquiera llegaban a tanto, y además tenía otro tanto de los de Judá, creo que otros 2,000 de Judá. Los de Judá sí eran peleoneros, esos siempre han sido peleoneros, no tenían armas, pero esos era, por eso los menciona aparte, hermano, porque los de Judá, que después fue donde salió David, eran hombres que sí sabían pelear. Por alguna extraña razón, sí sabían pelear, aunque no eran soldados ni guerreros, eran muy peleoneros y tenían como que esa capacidad de agarrarse a trancazos, pelo a pelo y ganar. Por eso David, de la tribu de Judá, aún siendo niño, ya peleaba contra un león, contra un oso, y todos sus hermanos estaban en el ejército, y su papá incluso había sido soldado del ejército, así que ellos, los de Judá, siempre se han caracterizado por ser más guerreros que las demás tribus, como por ejemplo la de Benjamín, de la que era Saúl, una tribu pequeña, una tribu débil, y él mismo decía, mi tribu es muy pequeña, muy débil. Y por eso Samuel le recuerda a Saúl, si te acuerdas que Dios te escogió a ti, aun cuando a tus propios ojos tú eras muy débil, ¿te acuerdas de eso? Sí, ok. Cuando él va a la guerra entonces contra los amalecitas, hermanos, vamos a ir rápido, solo anote eso. Dios nunca se olvida de lo que, incluso usted lo puede tomar así, pero es más general. Dios nunca se olvida del daño, de que alguien le haga daño a su pueblo. Nunca se va a olvidar de eso. Por eso él dice, mía es la venganza, yo cobraré, dice el Señor. Y él siempre anota, hermano, cuando alguien le causa daño a sus hijos, cuando alguien le causa daño a su pueblo, cuando alguien abusa de sus hijos, hermano, créame, confíelo y tenga paz en su corazón, él lo va a tomar en cuenta. Así también, cuando alguien bendice a sus hijos, cuando alguien bendice a su pueblo, Dios también lo tomará en cuenta, porque así lo ha venido haciendo y en esos libros lo narra claramente. Así que el Señor estaba cuidando a su pueblo y ahora era tiempo de devolverle a los amalecitas su mala onda, ¿sí? Y lo va a hacer cuando su pueblo ahora sí ya está muy equipado. Si bien es cierto, no son los mejores guerreros, pero ya no son tan inofensivos como antes. Ya sí tienen un ejército y ahora sí también tienen un capitán, que también ahí medio la lleva, pero ya es un capitán, un soldado, es un ejército armado. Y al mismo tiempo, hermanos, podemos anotar cómo Dios usa todas las cosas para probar nuestro corazón, ¿ok? Para ver realmente de qué estamos hechos, qué tan fieles, qué tan obedientes podemos ser. Y aquí está hablando de ir a atacar a alguien que agrede a su pueblo, a sus hijos, pero representa más que nada un enemigo de Dios, más que otra cosa. Más que enemigo de Israel, los de Amalek eran enemigos de Dios. ¿Se acuerda? Como los filisteos al final del día. Ok. Y vemos en esta historia, hermanos, algo tan sencillo que lo va a resumir Samuel en una frase. Saúl va, ataca, Dios le da la victoria, pero él decide, hermanos, como capitán, como jefe del ejército y como rey, decide conservar algunas vacas, algún ganado de lo mejor, y no matar al rey Agag, sino perdonarle la vida. Se lleva al rey Agag y conserva parte del ganado de lo mejor. Él dice que eso de conservar el ganado fue idea de los soldados, pero al final del día, él es el rey, ¿no? Él es la autoridad y pues aunque buscó echarle la culpa a alguien, Samuel le dijo que al final el que había desobedecido era él. Ok, pero esta frase que Samuel le dice no debemos de pasar, de dejarla pasar por alto, y está en el verso 22. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas
como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, anotémoslo, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que ya no seas rey. Wow. Parece sencillo y lo es expresarlo, pero todo lo que está detrás de ello es un poquito más complicado, pero tiene un principio sencillo también de entender. En la pregunta de Samuel, ¿crees que a Dios le agrade más que vayas, mates a los amalecitas, hagas un holocausto con los animales, prepares una ofrenda muy bonita con las vacas que tú quisiste guardar, le perdones la vida al rey? ¿Crees que Dios se complace mucho con tus acciones humanas, o la obediencia es mejor para él? Y poner atención a lo que se te dijo. ¿Qué crees que sea mejor? Porque él hace una pregunta. Claro, Saúl no contesta, pero nosotros sí podemos contestar la pregunta, ¿no? Es mejor obedecer a Dios en lo que nos indica que tratar de agradarle a nuestro modo. Eso es bien importante, hermano, porque muchas veces, créanme que nosotros como evangélicos hacemos cosas que Dios no nos dijo que hiciéramos, pero las hacemos porque nosotros creemos que eso es lo que hay que hacer. Y muchas de las cosas que sí nos dijo que hiciéramos, simplemente nos las brincamos. Y Samuel le dice que así como Saúl estuvo dispuesto a no importarle, a desechar la palabra del Señor, pues entonces a Dios también le fue fácil, porque así lo externa Samuel, desecharlo a él. ¿Se acuerda que lo había dicho el Señor? Si alguien me tiene en poco, pues yo también lo tengo en poco. Si a ti no te importa lo que yo te dije, ni siquiera creo que me habrás puesto atención cuando te estoy dando las indicaciones, entonces a mí tampoco me importa lo que pase contigo, y entonces yo también te desecho para que no seas rey. Estos son principios, hermano, que nosotros tenemos que aprender como iglesia, cómo Dios hace las cosas, ¿sí? Al final, pues Saúl mató a los amalecitas. Y Saúl lo estaba viendo así, pues no, tú querías vengarte de los amalecitas. Yo le hago una pregunta, hermano, ¿cuál era el propósito al final del día de que Saúl atacara a los amalecitas y lo destruyera todos? ¿Simplemente vengarse de los amalecitas? Pues ya vimos que no, porque entonces Saúl te hubiera tenido razón, acabé con los amalecitas. Eso es lo que quería Dios, ¿no? Vengarse. Ya me vengué de ellos. Solamente lo de las vacas y eso, bueno, eso es un detalle. Pero Dios dice, no, 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 a ver, a ver. ¿Qué crees que me complazca más? ¿Que me obedezcas al pie de la letra, o que hagas lo que tú quieras? O que pienses que lo único que yo quería era vengarme de los amalecitas. No era lo único que Dios quería. Yo creo, hermanos, que el tema de vengarse de los amalecitas era una oportunidad para probar el corazón de Saúl. Así que piensa en eso. Mira, hermano, la Biblia dice por todas partes que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Así como Dios quería que Saúl reinara. Pero había que ver todo si iba a funcionar o no. Dios quiere ciertamente que todos los hombres sean salvos. Y Dios, que es justo y que es misericordioso, a todos nos da la oportunidad de ser salvos. Eso es una verdad. El único tema y la única línea tan delgadita es cuando nosotros tenemos que demostrar si nuestra capacidad y nuestro corazón tiene la calidad de ser salvos. Y aquí Dios le había dado la oportunidad a Saúl, y entonces le está encargando una misión en la que Saúl tiene que demostrar su entereza, su obediencia, su temor de Dios. Y exactamente demuestra todo lo contrario, que él como rey va a hacer lo que él quiera. Va a obedecer a Dios mientras que a él le parezca correcto. Cuando a él no le parezca bien, él no lo va a hacer. Imagínense cuántos cristianos hay así en la iglesia. Mientras a mí me parezca lógico lo que Dios quiere hacer, voy a obedecer a Dios. Cuando no, yo tengo unas ideas buenas. Tengo unas buenas ideas como ofrendarlo para la ofrenda. No sé si se acuerdan, yo que siempre que veo estas cosas me acuerdo mucho del pasaje en donde Judas, el que dicen los evangelios, el que había de traicionar al Señor Jesús, cuando Magdalena derrama el perfume muy caro sobre Jesús, él dice,
este perfume se hubiese vendido y se hubiese repartido entre los pobres. ¡Qué desperdicio de perfume tirarlo cuando podíamos ayudar a los pobres! Judas tenía unas mejores ideas que las de Magdalena, sin duda. Era mejor para las finanzas y él cargaba la bolsa de dinero. Claro, todos decían que era ratero, ahí lo decían los evangelios, pero él tenía mejores ideas que Dios. Él tenía mejores ideas que los que querían adorar a Jesús. Y muchas veces pasa esto. Saúl tuvo una mejor idea. ¿Para qué matar las vacas si podemos dar ofrenda? Créame que cualquier predicador, mucha gente, cualquier pastor diría, no hombre, amén, mira, este es el más espiritual de todos. Es un desobediente en todo lo demás. Pero cuando se trata de las ofrendas, él tiene buenas ideas, como Judas, como Saúl. No importa si desobedecemos al Señor o le quitamos la honra a Dios. Se me ocurrió ofrendar y vas a ver cómo tienes cabida por muchos lados. Pero no delante de Dios, que le dice Samuel, ¿tú crees que a Dios le cae más bien que le ofrendes a que seas obediente? ¿Qué no sabes que ser obediente es mejor? Tiene una calidad superior a pensar en ofrendar vacas, ganado. ¿Que tú no sabes que obstinarse para Dios es como el pecado de adivinación, como dedicarse a adorar al diablo, a los espíritus inmundos, como dedicarse a consultar a los muertos? ¿Que tú no sabes que un pequeño capricho en tu vida es motivo suficiente para que Dios te menosprecie? Eso es lo que está diciendo. Así como tú pensaste que las ideas de Dios, las palabras de Dios no son importantes, tú tampoco eres importante para Dios. Y así como tú desechaste a Jehová, Él te desecha. Wow. Si Dios para ti es desechable, tú para Dios eres desechable, le dice Samuel. Se llama justicia. Wow. Uno tiene que pensar en eso. Y en todas nuestras acciones. Yo le pregunté al Señor, Dios, si nosotros fuéramos Saúl, y usted piensa, hermano, ayúdeme a pensar un poquito porque Dios también prueba nuestros corazones con las historias bíblicas. Saúl quiso ser espiritual, ¿no? Y quiso adorar al Dios de Samuel, porque lo dijo, lo guardamos para una ofrenda a tu Dios. Ok, está bien, al Dios de Samuel. Quiso honrar a Dios. Así que él guardó las vacas, pero no sé si a usted no le causó un poquito de cosquillas cuando Dios dijo, vas a matar todos, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, y vas a matar a todos. Le causó un poquito así como de, ¿sí o no? Lo dijo Dios. Los predicadores solemos pasar eso rápido, para que nadie esté de preguntón, pero ahí está. El que analiza, lo analiza y se acabó. Entonces yo no pude evitar analizar, dije, Dios, ¿yo qué hubiera hecho? Quizás lo mismo que Saúl, una cosa más torpe, más tonta, porque quizás no que sea yo más bueno, pero pensando en mi mente por lo menos hubiera dicho, si voy a desobedecer a Dios, perdono la vida de los bebés, ¿sí? Perdono la vida de los bebés y de las mujeres, las ancianas, y mato las vacas. Y le digo a Dios, Señor, no pude matar a un bebé. Ni siquiera Samuel que lo mate. Pero ¿por qué entonces perdonó al rey, que es la cabeza de un pueblo agresivo, y perdonó las vacas, pero sí mató a los bebés? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Comentemos un poquito, sin groserías ni nada de eso. No saben, ese Saúl, que no era temor a Dios, era más codicia que mejores ideas, ¿no? Porque ¿qué idea es mejor? ¿Guardar las vacas para una ofrenda o perdonar a los bebés? Piénselo tantito, piénselo. Hacer ambas cosas como quiera era desobediencia. Pero estamos hablando de que a veces tenemos mejores ideas que Dios. ¿Sí? Aunque esto es una enseñanza que más adelante se vuelve a repetir en el Nuevo Testamento y usted y yo ahora somos Saúl. Lo voy a llevar allá rápido para que digan, wow, ¿cómo sí? Esa historia está otra vez, es cíclico, la palabra es cíclica, se repite una y otra vez, solo cambian los actores, los tiempos, las formas y los nombres, pero siempre es cíclica.
Pero yo pienso, sí o no, hermanos, un poquito de razón, no tan teólogo que yo sea, pero digo, bueno, a lo mejor tratando de decir es que Dios se fue al extremo, mira que matar todo. Bueno, pues yo sí mato las vacas, al rey, parejo, pero quizás algo que me hubiera costado es matar a los bebés, ¿no? O que los soldados acabaran con todo. Pero a él le fue al revés. Él dijo, mata a todos, mataste a todos y solo guardé las vacas. Y yo digo, ¿qué parte de la historia es la más difícil de aceptar? Pues la de los bebés y las mujeres, ¿no? Que la de las vacas y el rey. Sin embargo, este hombre lo hizo así y eso reveló algo en el corazón de Saúl y le mandó un mensaje grande a Dios. Realmente tan bueno no soy. Mis ideas solamente son contrarias a ti, pero no por bondad, sino porque de alguna manera manifiesto lo que soy, simple rebeldía, voy a hacer lo que quiera, perdón. Yo no sé para qué quería ir al rey, no sé para qué quería ir al rey. Las ovejas sí sabemos, las vacas y las ovejas las quería para hacer una ofrenda, según su teoría. Pero ¿para qué quería al rey? Más para él, más de aquí está el rey, lo humillo, cada que yo lo vea lo humillo y cada que él me vea se va a agachar. Puede ser así, un poquito más humano el asunto. Pero sigamos un poquito leyendo, solamente le dejo ese tiempo para que usted vaya a orar al Señor. Señor, ¿en serio tú querías que él matara todo? ¿O no? Si Saúl hubiese tenido una idea buena, era mejor idea no matar a los niños. ¿Qué hubiera hecho David? Que más adelante lo podemos mirar. Sí sabe que Dios les daba las mismas instrucciones a David y David realmente, dice la Biblia, que nunca mató a un inocente, a excepto de Urías, que fue el día de su caída. Pero antes y después, que no tuviera nada que ver con el tema de guerra, mujeres, niños, él dejaba intacto, porque decía que era un hombre que tenía un corazón como el de Dios. Pero lo que Dios estaba queriendo ver era el corazón de Saúl, cuando le da la orden, en su momento lo van a descubrir un día, que hubiese sido mejor idea invertir los papeles de qué es lo que rescato y se lo entrego a Dios o incluso se lo entrego a Samuel. Simplemente no pude acabar con los niños, pero todo lo demás lo acabé. Saúl, que no sabes que la desobediencia es peor, sí, pero no era para ofrenda, no era para creerme más santo, no era para creerme más espiritual, porque eso es lo que pasa, ¿no? No era para jactarme de la victoria, de que el rey Saúl mató a los amalecitas y conquistó al rey, lo trajo humillado al rey. Sí tenía que ver con esos tintes. Pero también, hermano, tenía que ver con una enseñanza más profunda, no para Saúl, hermano, yo creo que para nosotros. Saúl dijo a Samuel, verso 24, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, pero vuelve conmigo y adora. Realmente él no estaba buscando un perdón. Porque cuando dice, ¿para qué quiero que pases por alto lo que hice? Le dice, para que me honres delante de los ancianos. Yo lo menos que quiero, le dice a Samuel, es quedar mal delante del pueblo. Wow, no huele a arrepentimiento, no huele a la regué y estoy muy mal por haber hecho esto. Pido perdón y esto no va a suceder y pues voy y mato al rey Agag y voy y mato las vacas, ¿sale? Y termino de completar la misión. No, pues no hizo nada de eso, porque incluso fue Samuel el que completó la misión. Pero él le dice, lo único que yo necesito, Samuel, ok, está bien, tienes razón, sí es cierto, la he regado terrible, sí, mamá, pero bueno, mira, lo que necesito es que me honres delante del pueblo. Ven conmigo, mira, ¿cómo voy a quedar? Ya no obedecí a Dios, le hice caso al pueblo, guardamos las vacas para una ofrenda, aquellos ya tienen el holocausto, y que ahorita yo salga con que eso todo estuvo mal, no. Ve, hazme el paro, dijera alguien, y ay, como que le hacemos que esto no estuvo tan mal. Eso es lo que estaba diciendo. Samuel le dijo, yo no juego esas cosas, Saúl. Y él se dio la vuelta para retirarse y Saúl, como es muy insistente, lo agarra. Obviamente quiere decir que el jalón fue fuerte o Samuel arrancó muy rápido como en tercera
o Saúl le pegó el jalón, pero rompió su manto, rompió una punta de su manto, eh, tratando de retener a Samuel, el cual no quería seguir con ese juego que él proponía. Y cuando lo desgarra, Samuel le dice, así también ha arrancado Dios de ti el reino de Israel. Y para que le doliera, hermanos, porque Dios es especialista en eso, y se ha encontrado a uno mejor que tú. Siempre eso duele, ¿no? Sobre todo a los mexicanos. Que digan que alguien es mejor que uno duele en todos los niveles, sea que cantas, que bailas, que escribes, que lo que hagas, que digan, hay alguien que es mejor que tú, no, eso no puede ser. A partir de ahí, de esas acciones y de eso, de esa declaración de Samuel, el Señor te ha desechado, y a partir de ahora no solo te desechó, eso se lo estaba guardando Samuel, ¿eh? No solo te desechó, tiene alguien mejor que tú. Wow, qué doloroso. A partir de ahí, hermano, Saúl le agarra un odio terrible a Samuel. No solo a Samuel, a Dios. A Dios y todo lo que se llame Dios. Y todo lo que lo agreda a él como rey. Y empieza a salir todo el orgullo de rey, todo el orgullo de ser humano, todo lo carnal y todo lo humano. Realmente era un simbolismo acabar con los amalecitas, destruir toda carne que se opone a Dios. Es un símbolo escondido, hermanos. Todo lo que se resiste a Dios hay que acabar con él. Ahí sí digan amén conmigo. Dice, pero ¿por qué, hermano? Los amalecitas representaban un pueblo que solo quería fastidiar a Dios, porque aunque Moisés le dijo, te rogamos que nos dejen pasar, o sea, no queremos pleito, ni queremos quedarnos con su tierra, solo déjenos pasar. No, 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 ¿qué van a hacer? ¿Adoramos a Jehová? Dios, no, ustedes y Jehová no nos importan, y los agredieron. Así que Dios dice, esto la traen conmigo. ¿Sí? Y Saúl también, hermanos, era un hombre opuesto. Grabes esto porque lo vamos a descifrar un poquito más adelante. Era un opuesto no a la palabra, no a Samuel, no a las indicaciones, a Dios. Hermano, toda desobediencia tiene una raíz. Y uno tiene que pensar cuando nos entrincamos en una desobediencia que realmente contra quién la traemos. Casi siempre usted va a encontrar que cuando la desobediencia tiene que ver con la palabra, contra el Señor, Jesucristo, el Espíritu, el pleito es directo con el Padre, con el Creador. Y eso es lo que estaba pasando. Los amalecitas tenían un pleito terrible contra Dios y su pueblo y todo lo que se llamara Dios. Y lo mismo comenzó a pasarle a Saúl. Es un pleito terrible ahora contra Samuel, porque es el profeta de Dios, porque habla por mí a través de Dios, Dios habla a través de él, y todo, sacerdotes y todo, él quería acabar con todo. Claro, a partir de este día, hermanos, del capítulo 15, lo que le dijo Samuel es, Dios ya escogió a alguien mejor que tú. Y es claro lo que dice, mira hermano, es claro lo que dice para el final del capítulo. En el verso 35, y nunca más después vio Samuel a Saúl en toda. ¿Sabe qué significa esa frase, hermanos? Es un símbolo, pero digámoslo espiritualmente, ¿qué significa? ¿Alguien puede? Ok, que la palabra de Dios, que era Samuel hablando, en toda su vida de Samuel y de Saúl, nunca más volvieron a tener comunicación. La comunicación con Dios hasta ahí se terminó. Cosa terrible, ¿no? Solo le pregunto si Dios seguirá practicando esas cosas. Porque hay un texto muy antiguo que dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Solo eso sería bueno ir y orar al Señor y revisar nuestro corazón. Luego también dice algo que tiene que ver con el Señor. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. En el verso 29, quiero que lo lea y quiero que usted me ayude a entender esto. O nos ayudamos todos. Mira el verso 29. Además, le está diciendo Samuel a Saúl, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y en el verso 35 dice, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, el Señor tomó una determinación.
Y la determinación fue quitar a Saúl. Definitivamente el tema de Saúl, dijo Dios, aquí se acaba. Y no va a haber manera, dice, de que yo vuelva atrás. Pero porque yo lo tomé por una decisión, porque Saúl demostró que es completamente opuesto a mí. Dios no es hombre para arrepentirse, le dijo Samuel. Y eso se lo estaba diciendo Saúl para decirle, y no lo vas a convencer de hacer lo contrario. De que siga siendo rey, que perdóname, que me equivoqué, que es que yo no quería nada de eso. Todas las señales dicen que eres malvado. Todas las señales decían que era malvado, porque incluso como yo le decía, dejar las vacas en lugar de dejar a los niños habla de un hombre que se justifica por todos lados, pero es malvado. Es como aquellos, si le dije de Judas, que dicen, ay, todo el dinero de las iglesias, todo el dinero que se mueve en las iglesias, deberíamos ayudarlo para los niños pobres. Y tú cuando ves la vida de esa gente, ¿tú ayudas a los niños pobres? No, yo no, porque yo no tengo. Esa gente es terrible. Solo se opone a las cosas de Dios y tiene mejores ideas, pero no tiene un buen corazón. Solo se opone a Dios. Eso fue lo que Saúl hizo y Dios lo demostró. Pero luego Dios dice, se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey. Yo quiero hacerle una pregunta a todos los que conocen a Dios. ¿Usted conoce a Dios? ¿Uno nada más? ¿Y los demás qué pasó? ¿Dónde han estado todos estos años? Cuesta contestar eso. Mira, el día se hace su mano. Pero cuesta contestar eso. Vale, voy a hacer que no haya nada. Si voy a preguntar. ¿Usted conoce a Dios? Ah, ya se oyeron más. Los que no contestan se quedan así. No apagaron el wifi, no. Que no les llega la información. Un evangélico tendría que contestar a todo pulmón, como gritan los amén, aleluya, gloria a Dios, usted conoce a Dios, amén, que lo conozco. Que el Señor se arrepentía, Dios, el Padre, Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Por qué se arrepentía Jehová de haber puesto a Saúl por rey? Ya primero uno, luego ese uno y luego otros como 10, 15 contestaron que ellos conocen a Dios. ¿Por qué se arrepentía Dios, nuestro Padre, el Creador, al que adoramos, al que conocemos, al que amamos, de haber puesto a Saúl por rey, incluso por encima de que él no se arrepiente? De que él dice algo y se establece. ¿Ok? Exacto. ¿De qué? Ya nada más falta empujar el balón, hermano. De haberle hecho caso al pueblo. ¿Sí sabe qué hizo Saúl cuando desobedeció lo de las vacas? Dice que el pueblo fue el que le dijo que guardara las vacas. Y él dijo, yo solo obedecía al pueblo. Y cuando nosotros leímos, ¿se acuerda que leímos en el capítulo 10, la elección de Saúl? Y le dice a Samuel, vamos a hacer lo que dice, tú escuche, vamos a hacer. Y el Señor estaba meditando y pensando, ¿por qué les hice caso? No sé si usted ha pensado que muchas veces, hermano, Dios nos hace caso a lo que decimos. Se lo he predicado, vamos conociendo a papá. Muchas veces le decimos cosas, le pedimos cosas, hacemos cosas. Y yo le dije, la cosa más terrible que nos pueda pasar es que Dios nos haga caso en lo que queremos y no esté correcto. Pero él suele ser así. Y él estaba arrepintiéndose de haberle hecho caso al pueblo. El pueblo fue el que pidió rey, ¿se acuerda? La idea de un rey fue del pueblo. Así que técnicamente no lo puso el Señor, lo puso el pueblo con su idea. Dios solamente pensó, y esto es importante que lo rescatemos, no porque querramos hacerle un favor a Dios que no necesita, dijera Pablo en Atenas, no necesita nada de nosotros, pero solamente pensó que sería buena idea darle la oportunidad a un hombre del pueblo de que reinara. Y Dios, con toda la intención de que Saúl pudiera reinar y hacerlo bien, no solo lo ungió, sino que le dio su espíritu. ¿Se acuerda que lo vimos a la vez pasada?
Y él quería que Saúl fuera rey para siempre, se lo dijo Samuel. Dios no miente, le dijo Samuel. El único tema es ¿por qué? ¿Por qué le di la oportunidad a Saúl? Le hice caso al pueblo de querer un rey, pero ¿por qué le di la oportunidad a Saúl? ¿Por qué le di la oportunidad a Saúl? No le hubiera dado la oportunidad a Saúl. Pero no hay otra manera de saberlo. Escúcheme, Dios conoce los corazones, pero no hay otra manera de saberlo que ser probados. ¿Por qué le di la oportunidad a fulano de que intentara hacer las cosas bien? ¿Por qué lo hice? Y Dios se arrepentía y Samuel lloraba. Yo lo ungí y yo lo escogí. Los dos se lamentaban y decían, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que pasar así, Saúl? De veras, terrible. Bien, hermanos, ¿se acuerdan que yo les dije, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento? Eso dice la palabra y dice Él en su palabra que Él planeó, porque lo vuelve a hacer, Dios. Pero que Dios no aprenderá, sí, pero es bueno y su bondad sobrepasa a veces sus propias decisiones. Si me pone atención la agarra y si no va a decir que estoy diciendo cosas locas. Su amor sobrepasa a veces sus decisiones. Y él también un día dijo en la palabra y a través de la palabra de los profetas que él estaba dispuesto a derramar su espíritu sobre toda carne. ¿Recuerda? A través del profeta Joel es una de las promesas más grandes que Dios hizo, que él no tenía problema de darle su espíritu a todas las personas si fuese así. Y Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento. Y Él quiere que todos los que sean salvos y vengan al conocimiento sean nombrados reyes y sacerdotes al servicio del Rey. Lo sigue intentando. La pregunta que nosotros nos debemos llevar esta tarde, y le ruego que se la lleve en oración mucho tiempo, si a veces no Dios está diciendo, ¿por qué tuve que darle la oportunidad al Irving? ¿Por qué tuve que darle la oportunidad a tanta gente que hay en el mundo? Más de 7,000 millones de habitantes y darle la oportunidad a este. Es que tú dijiste que darías oportunidad a todos. Es cierto. Pero me arrepiento de haberle dado la oportunidad a alguien. Wow, estoy hablando de mí para que nadie salga de aquí llorando y diciendo, no, fue toda contra mí. No. Pero eso nos ayuda, a mí me ayuda mucho pensar, Señor, mis ideas no son mejores que las tuyas. Y solamente el ser humano, un buen ser humano piense, solamente necesita una oportunidad de parte de Dios, una sola. Una sola necesita. Y será. ¿Se apagó? Haga el cambio, hermano, porfa. Bueno, sí. Ok, una sola oportunidad, hermanos, necesitamos para mostrar a Dios nuestra fidelidad. Y le voy a llevar a esto y por qué lo dice y en dónde está este pasaje repetido y me va a entender algunas frases que quizás hasta aquí no había entendido. Romanos capítulo 8, vaya por favor ahí, hermanos. Para que entendamos la lección a través de la historia de Saúl. Es complicada de entenderla en vivo allá con Saúl, pero en el Romanos 8 no va a ser complicado entenderla. Ahora pues, quiero que tome Romanos 8, ¿está ahí? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme. ¿Se acuerda de que el Espíritu cayó sobre Saúl? Y técnicamente los amalecitas representaban a hombres que en la carne habían agredido a Dios. Eso lo tengo que aclarar, quizás sea un estudio más profundo, pero solo necesito que usted tenga ese paralelismo. Pero dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Saúl no pudo hacer eso. Aunque Dios le dio su espíritu, Saúl no obedeció al espíritu. Y él decidió voluntariamente sujetarse a la ley de su carne. Y cuando Dios probó si él podía entonces darle muerte a toda la carne, no le dio muerte a toda la carne. Dejó carne viva. No sé si me está entendiendo.
Pero esa carne viva que dejó ni siquiera fue por misericordia, fue por mera desobediencia. ¿Ya me está entendiendo? Ahora seguimos leyendo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Grite amén ahí, si es que es el caso. Es decir, yo no soy carnal como Saúl. No. A mí, vaca, lo que sea, yo le doy fuego. Si el Espíritu me dice, dale fuego a toda carne, diga conmigo, yo mato toda carne, amén. No muy convencidos, pero por el Espíritu, dijeran algunos profesis, ¿no? Así dice. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿ya vio? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y Samuel está diciendo, a ver, Saúl, ¿cómo es tu pensamiento? ¿Se complace Dios en la carne o en lo espiritual que te está indicando, en obedecer? Obedecer es espiritual. Y lo que tú estás haciendo es hablarme de carne, de vaca, de cosas del pueblo que no querían. Yo te hago una pregunta. ¿A Dios le complace los pensamientos carnales o lo espiritual? Porque lo carnal nunca va a complacer a Dios, pero ni soñando. Fue una idea tuya, argumento tuyo, cosas humanas que yo pensé, que yo creí. Y lo que Dios quiere, eso es espiritual. Le estoy transliterando esto. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no le pueden agradar a Dios. Es lo mismo, solo imagínate a Saúl y a Samuel que están en la escena y es Samuel el que está hablando en lugar del apóstol Pablo a los romanos o a nosotros. Dicen, a ver. Si nosotros pensamos en lo humano carnalmente, créeme que nunca le vamos a agradar a Dios, hagamos lo que hagamos. Es un asunto meramente humano. No le agrada. A él lo que le agrada es un pensamiento espiritual, el cómo, por qué y para qué Dios merece la gloria. Por eso Samuel dice, tráigame a Agag, te voy a enseñar cómo se hace. Y Samuel lo hace pedazos y uno dice, wow, qué terrible se oye eso. Y claro, yo sé que ese momento en la escena y en aquellos tiempos, aunque era cotidiano acabar con los reyes así, era como algo normal, hoy no lo es. O creo que ya también es normal hacer a la gente pedazos, ¿verdad? Digo, por si alguien está espantado, pero mire, sigue diciendo, más ustedes, ya no se llama Saúl, no vivís según la carne. Amén. Puede hacer su manita, si yo, deme aquí, envíame a mí. Sino según el Espíritu. Amén. Yo me acuerdo que los evangélicos gritaban amén a cada rato. Y aquí es en donde se aplica. Ustedes no viven según la carne. Amén. Sino según el Espíritu. Amén. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, simplemente no es de él. Así como tú desechaste la palabra, ve cómo le fue muy fácil también a Pablo decir, si no tienes el Espíritu, no es de él. Tú desechaste a Jehová, Jehová te desecha a ti. Sin problema, dice. Pero ustedes no son así. No, nosotros no, amén. No son como Saúl. No. Que aunque el Espíritu vino sobre él, a él le dio muy poco obedecer la voz del Espíritu que se le indicó, la palabra de Jehová que se le indicó. Él solo quiso hacer lo que él quiso, carnal y humanamente, sin mostrar ni siquiera un rasgo de entendimiento ni misericordia. Fue desobediencia brutal. En todo sentido la palabra, sí, grave eso, desobediencia brutal. Bruto y desobediente junto. Pero porque se dejaba llevar por los instintos de la carne, sin importarle el espíritu. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Vamos a entender esto. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Primera de Samuel capítulo 30. Mas si por el Espíritu hacéis morir, marque eso, hacéis morir, porque significa matar, acabar, despedazar, todo, grande o pequeño, intentos de carne o carne grande, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No está diciendo lo mismo matar toda carne, acabar de un solo golpe con todo lo que tenga que ver con la carne. Haced pues morir todo lo carnal. Solo que en este caso, Amalek o los amalecitas están representados, hermanos, por nuestra propia carne, todo aquello de nosotros que se opone a Dios. ¿Habrá que tener compasión a eso? Eso no es el mismo espíritu que Samuel y que Dios quería que tuviera Saúl. Es el mismo que Samuel le decía, Saúl, le hubieras agradado bien al Señor si hubiese sido violento contra toda carne que se te indicó. Hermanos, es claro cuando dice que una de las misiones que tiene un cristiano, y lo dice a todos los romanos, si usted puede leer toda la carta de los romanos, es sacrificar sus deseos en la cruz. Darle muerte al viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos. Que en nosotros no podíamos perdonar pensamiento grande o pequeño, idea contraria a Dios, pequeña o grande, inocente o no, mentiras piadosas o intentos de subordinación y de rebelión, por inocente que parezcan. El Señor dice, va de nuevo, todo hijo del Espíritu, todo nacido del Espíritu y todo aquel que tiene el Espíritu de Cristo, le tiene que dar muerte a toda carne. Esa fue la indicación. Primer prueba para Saúl, allá en tiempos de guerra. Primer prueba para todo cristiano evangélico, acaba con todo, hijo. ¿Qué es acabar con todo? Acaba con todo, arrasa con todo, los lugares altos, las adoraciones a Baales y todo lo que se llame carne, termínalo, acábalo, devástalo, sé violento, sé agresivo, destruye, toma la espada del Espíritu, ponte la armadura, está por toda la Biblia y termina con todo lo que se oponga a Dios. ¿En dónde? En tu vida. Es tiempo, dijo Pedro, que el juicio comience y que comience por la casa de Dios. Es tiempo de que, dice el Señor, cobremos venganza a las obras del diablo, mi enemigo. Y las obras del diablo, nuestro enemigo, obran en nuestra carne, lo está diciendo Romanos, ¿se acuerda? Romanos 7 dice, soy un miserable. Pero en todo el capítulo dice, porque yo siempre quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Hallo que dentro de mí hay algo que se resiste a la voz de Dios, a la voluntad de Dios, porque con mi mente siempre quiero obedecer a Dios, pero con mi carne siempre termino yendo en contra de Dios. Esto es una miseria, pero gracias doy al Señor, al Padre, por Jesucristo mi Señor. Y comienza a decir el 8. Que ya no me está condenando a mí mismo, sino que ahora me da las herramientas por la ley del Espíritu de vida para que yo pueda acabar. Antes no podía porque era débil. ¿Se acuerda cómo era Israel cuando los amalecitas lo atacaron? Débil. ¿Cómo éramos nosotros cuando no teníamos el Espíritu Santo? Si es que el Espíritu Santo está en nosotros. Débiles en la carne. Blanditos para la carne. Mentir era cotidiano, oponernos a Dios, burlarnos, blasfemar el nombre del Señor. Y de ahí para arriba o para abajo, cualquier cosa por inocente que pareciera, fornicaciones, adulterio, lascivia, malos pensamientos y desobediencias y todo, era parte de nuestro estilo de vida porque éramos frágiles y débiles. Dios, que nos tuvo misericordia a nosotros, prometió acabar con la carne. Está leyendo Romanos 8 que dijo, y Él vino y envió a su Hijo para acabar con la carne. Para acabar con ese enemigo que destruía nuestra fragilidad y nuestra inocencia y nos llevaba esclavos y cautivos. No te estoy hablando de toda la Biblia con una historia. No sé si me están agarrando ahí. Y ahora solo necesita Dios probar si el Espíritu de Dios, por eso Pablo lo menciona así, no como si dudara que lo tenemos, solo
si demostramos que lo tenemos. Por eso dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cómo yo sé, y se lo dije alguna vez y se lo digo y usted tome nota de esto, cómo yo sé que el Espíritu de Dios mora en mí cuando tengo la capacidad de acabar con todo lo que se resiste a Dios, empezando por mí mismo? ¿Sí sabe que el principal enemigo de usted y de Dios es usted mismo? ¿Es su carne? ¿Es su mente, sus malos pensamientos, sus malos deseos? Y el primer lugar en donde hay que ganar una batalla, lo dicen hasta los filósofos, es en nosotros mismos, en nuestra casa, en el matrimonio, en nuestro propio interior. Hasta donde yo estoy determinado a acabar con todo lo que se resiste a Dios, desde mi mente, mis acciones, mi corazón, mi alma, mis gustos incluso. ¿Y ahí hay que ser violento, hermano, o no? Hay que ser violento, muy violento, hermano. Pero ¿qué pasa si somos condescendientes con la carne? No agradamos a Dios. Es más, dice, y los que no son guiados por el Espíritu de Dios, estos no son hijos de Dios, diciendo, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Si tú me desechas, yo te desecho. Si tú me deshonras, yo te deshonro. Eso no es problema. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Piénselo de esta manera. ¿En qué cosas nosotros hemos sido condescendientes? Lléveselo de tarea. ¿Cuántas vacas guardamos? Pensando, no, bueno, esto es para adorar al Señor. Para adorar al Señor. Sí, bueno, es que yo no estoy obedeciendo a la palabra tal como es, porque tengo mejores ideas. ¿Así? Dios dice que hagamos eso. Bueno, no, pero mi idea es mejor. El Señor dice, hermano, mire, una sola frase. Hay miles, pero una sola. Si una persona, un creyente, alguien que quiera ser mi discípulo, lo dijo, tiene más amor por su mamá, por su papá, por sus hijos, por su esposa, por sus tierras y aún por su propia vida, ese no puede ser mi discípulo. ¿Cuántas veces Dios estará diciendo, me arrepiento de haberle dado la oportunidad a Saúl? Porque la tenía fácil, solo tenía que acabar con todo lo que me resiste a mí, con todo lo que se llama carne. Haced pues morir. ¿En dónde? En vosotros toda carne. Dale muerte. El término es igual. De hecho, en otras traducciones dice asesinar a todo lo que se llame carne. Acabar con eso de una vez por todas. ¿Y qué quería Dios lograr? Bendición. ¿Quería Dios que Saúl fuera rey para siempre? Sí. ¿Quiere Dios que nosotros como iglesia estemos con él por siempre? Sí. Pequeña prueba, acaba con todo lo que es normal. Dale muerte. Aquello que te gobernaba, acábalo. No le tengas misericordia, no le tengas piedad, acaba con todo. Y si vas a ser bueno, pues no dejes las vacas. Porque a veces queremos decir, no, bueno, sí, pero no creo que sea así. No. Yo tengo esta idea. A ver, Dios dice, llamemos a la esposa. Sí está bien, yo creo que sí, pero no tanto. Tiene que ser amar de verdad, muy duro o no. Pues no sé, dímelo tú. Y aunque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta, puede decir, me arrepiento de haberle dado una esposa a este fulano. Porque una esposa es una oportunidad de parte de Dios para mostrar el amor que sentimos por Dios. Para mostrar qué tan fieles somos al Padre, al Señor. Para mostrar qué tan íntegros somos en obediencia al Padre. Y nota de mandato se dice, y acaba con todo lo que es carne. Termina todo. Acaba de una vez con todo. Vea lo que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quería Dios que Saúl fuera rey
para siempre? Sí. Y eso era todo lo que tenían que hacer. Claro que hermanos, cuando vemos el tema de niños, vacas, pensamos, pero son tiempos. Pero la prueba es exactamente la misma. Meditando en esto tenemos que pensar, ¿con qué tenemos complacencia nosotros? Gustos, deseos, malos hábitos. Incluso hay quien, hermano, no puede ni siquiera con las malas palabras de doble sentido, agresivas, ofensivas, cuando yo creo que esos son de las cosas más fáciles que derrotar, ¿no? Que es más fácil matar a una vaca que quitarle la vida a un niño. Y cuando dice cosas tan inofensivas, precisamente, a veces nos es más fácil, como Jesús siempre le reclamó a los fariseos, colar el mosquito y tragarnos el camello. De decir, no, bueno, esa de la música, yo siento que no es de Dios y creo que debemos de hacer tal cosa, pero son cosas superficiales quizás que se pueden cambiar en 5 minutos, pero nuestro corazón seguimos complaciéndolo con pensamientos carnales, cosas humanas. Cuando tenga tiempo, hermano, lea Gálatas capítulo 5. Y ahí describe claramente la lucha entre Saúl y Amalek, Samuel contra Saúl, y la carne contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Ahora está entendiendo por qué fue esa historia ejemplificada y dejada en escrito para que se cumpliera lo que el apóstol Pablo dice. Toda la escritura, todas las historias y todo lo que se escribió fue para nuestra enseñanza y para que nosotros no cometiéramos los mismos errores. Usted me dirá, no estamos en guerra, hermano. No. No por toda la Biblia se dice que esto es una guerra espiritual. Pero hermano, no tenemos enemigos como los amalecitas, ¿no? Son más agresivos. Y usted va a decir, ¿pero por qué son más agresivos? Porque están en nosotros. Porque viven con nosotros. Porque duermen con nosotros. Porque están en nuestra casa y nosotros mismos los complacemos. Todo aquello carnal que se opone a Dios, hermano, radicalmente, espiritualmente, tiene uno que darle muerte. Ahora quiero que entienda que eso no es de agarrar un cuchillo, porque ni somos Saúl, ni somos Amalek, ni somos Israel después de Egipto, hermano. Estamos hablando de una guerra espiritual en la que no se tolera los enemigos del Señor. Ni en tu mente, ni en tu casa, ni en tu vida. Y ahí sí todo cristiano es llamado a pasar esa prueba. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me salvó y por mí se entregó. Él sí fue radical a darle muerte al pecado en su propia carne. Para que nosotros pudiéramos representar todo esto, hermanos, con decisiones radicales para nuestros tiempos. Y avance a Colosenses. Capítulo 3. Capítulo 3 de Colosenses, escuche lo que declara la palabra, dando por asentado que nosotros somos radicales en ese sentido. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Verso 5. Subraye, marque. Haced morir. Ahí le va de nuevo. Saúl, tengo una misión. Póngale su nombre ahí. Te tengo una misión. ¿Sale? Saúl dice, adelante. ¿Cuántos hombres necesita? Uno. ¿Y contra cuántos voy a pelear? Contra como 10,000. ¿Yo solo? Saúl llegó a 200,000. Sí, tú solo puedes. ¿Sabe que, hermanos, que el apóstol Pablo dice en los Efesios, no peleamos contra carne y sangre? Ahora la pelea es en otro nivel. Pero peleamos contra demonios, principados, potestades, gobernadores en las regiones celestiales, huestes espirituales. Y esos sí son muchos. Efesios capítulo 6, verso 10. Fortaleceos en el Espíritu del Señor y poneos la armadura de Dios. Ahora escuche. ¿Cuál es la misión? Hacer morir
pues lo terrenal en vosotros. ¿Listos? ¿Se acuerda que dijo hombres, mujeres, niños, bebés, vacas, ovejas, lo que se te pare enfrente? Dale fin. Agárrese de su silla, abróchese su cinturón. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación. Póngale una palomita ahí, fuego. Impureza. Pasiones desordenadas. Malos deseos. Avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes anduvieron en otro tiempo. ¿Se acuerdan los amalecitas? Cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también estos. Ahí van los bebés, los chiquitos, los de pecho, vean, los que dicen, ay, esa no afecta. Ira, enojo. ¿Ustedes se enojan frecuentemente? Dice Saúl, no, yo obedecí en todo. Vive Jehová tu Dios que yo sí obedecí, dijo. Todavía ni lo saludaban y digo, yo hice todo. ¿Alguien de aquí se enoja constantemente? Niños de pecho, esos son. Uno dice, no, enojarse no está tan grave. Bueno, aquí dice, dale muerte. También el enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Malicia, se oye una cosa tan sencilla, tan complicada, tan diabólica, pero tan sutil. Malicia, solo querer hacer el mal, nada más porque amaneció nublado. Yo le he dicho de parte de Dios, mire hermano, si usted como ama de casa sabe hacer un huevo bien, y hoy solo porque amaneció de malas lo avienta hasta con el cascarón, eso es ser maldad. Eso es hacer maldad. Y el Señor dice, acaba con todo, por favor. No, bueno, ¿qué tiene que ver? O sea, que también ando en mis días. ¿Justifica eso a Saúl? Es que no lo hago porque como ando en mis días y bíblicamente soy impura, patrañas. Darle muerte a todo lo que sea carnal. Y hacer las cosas guiadas por el Espíritu, guiados por el Espíritu. Yo siempre que tengo que hacer algo, le pido a Dios, ayúdame, Padre, a acabar con todo lo que tú sabes que no te agrada. Y cuando en nuestro corazón, hermanos, ya hay una rayita, una señal, un bebecito de hacerlo mal nada más por puras ganas, aguas. Aguas, que eso es precisamente lo que Saúl hizo. Y le pareció bien que ciertas cosas, aunque Dios decía acaba con ello, dijo, estas las dejamos vivir. No creo que sea tan gravoso que Dios... Pero malas palabras o palabras deshonestas que salen de nuestra boca. Pero vean lo que dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Por eso me pregunto que si en lugar de rescatar las vacas, él hubiera perdonado la vida de los bebés, estuviera en desacuerdo con Dios o se hubiera alineado un poquito más dentro de una pequeña desobediencia. Se hubiera alineado más. Y quizás Dios no se hubiese sorprendido como lo hizo con David cuando se comió los panes de la proposición. Violando la ley. Me cae bien, dijo. Me cae bien porque su corazón se parece al mío. Pero como loquillo dice que era mejor dejar las vacas y matar a los niños. Si hubiese querido ser bueno, ofrendarme, hubiese hecho un acto que fuera más como yo. Y aquí lo dice, perdonándonos unos a los otros como Cristo solía hacerlo y suele hacerlo. El perdón entre nosotros, hermanos, es más agradable a Dios que muchas cosas. El refrenar nuestra lengua con ganas de hacer daño es mejor que un perfume, dice el Señor. Huele más rico
que 1000 ofrendas y holocaustos. Y lo que enumeró el apóstol Pablo, fácil se lo hubiera enumerado el profeta Samuel a Saúl. Samuel, no vengas con esas cosas, Samuel. O no sé si solo yo lo pensé y Samuel no, que dijo, matábamos las vacas y dejábamos a los niños, o matábamos a los niños y dejábamos a las vacas. No, pues yo dejé las vacas. Chécate, no eres una buena persona. Creo que todos los seres humanos tenemos rasgos de desobediencia, pero Dios está probando el corazón de las personas. El corazón que tenemos para hacer las cosas. Y sin duda, cuando leemos la palabra, decimos, pastor, cualquiera de nosotros hemos hecho muchas de estas cosas. Y por eso entonces Dios nos está desechando. No fue que Dios desechó a Saúl por no haber acabado con el rey y guardado las vacas, sino porque con eso demostró que tenía un corazón malvado. Y eso era lo que Dios estaba tratando de mostrar. Y a partir de ahí, si no fuese suficiente, Dios todavía lo deja que corra. Y entonces Saúl, que ahí se hubiese arrepentido, hubiese cambiado, pero Saúl entonces comienza a hacer más atrocidades. Romanos capítulo 1 dice, hermano, que cuando nosotros no tomamos a Dios o decidimos sacar a Dios de nuestras vidas, entonces Dios nos entrega una mente reprobada para que hagamos las cosas que menos convienen. Y entonces, lejos de recapacitar, nos sigamos hundiendo en la depravación, en lo deshonesto, en la falta de integridad y en la falta de justicia. Y con esto solo demostremos que ciertamente Dios lamenta habernos dado una oportunidad. Así termina el capítulo 15, ¿no? Y el profeta Samuel llorando por Saúl, diciendo, si podía, pero la carne, la humanidad es muy fuerte para alguien que no quiere obedecer a Dios. Y era tan fácil, es tan sencillo agradarle a Dios, hermanos, tan fácil, porque solamente uno tiene que ser radical, violento, espiritualmente hablando, determinante en acabar con todo lo que agreda a Dios, todo lo que agreda a Dios. Cuando tomamos esa decisión, hermano, ya llevamos ganado el terreno. Déjeme decirle, los que son guiados por el Espíritu le agradan a Dios. Y se vuelve el lugar del círculo vicioso de alejarte de Dios, el círculo virtuoso de que si le caes bien a Dios, Dios también te va a ayudar. Como ayudó a David en todas sus guerras. Como ayudó a David cuando se paró frente a un gigante que cualquiera dijera, no, va a poder. Y muchas veces así pensamos, Dios estuvo con él. Porque él tuvo el valor de decirle, va Señor, va por mí. Me entrego a ti y abandono todo. Y alguien va a decir, no vas a poder. Es muy grande lo que estás pensando. Y Dios dice, si alguien se dispone a amarme por sobre todas las cosas, yo estoy con él. Y no solo eso, hermano, Dios manda a un profeta, profecía, la palabra, el Espíritu Santo que te guíe, que te enseñe, que te dé todas las cosas. Pero cuando Saúl dijo, no, yo voy a hacer lo que yo quiera, Samuel no volvió a ver a Saúl en toda su vida. Puede ser terrible para nuestras vidas, hermanos, que Dios llegue un día en que diga, ya no quiero hablar más con él. Que haga lo que quiera, que se degrade. Apocalipsis termina diciendo antes del final del libro, el que sea justo, siga practicando la justicia. El que esté limpio, límpiese aún más. Y el que quiera ser inmundo, siga siendo inmundo. Y como es el último libro y el último capítulo, está diciendo Dios, si alguien no me consideró a mí para limpiarse, entonces yo tampoco lo considero para ayudarlo a limpiarse. Hermanos, siempre que tengamos la intención de obedecer al Espíritu, el Espíritu tiene la intención de ayudarnos. Él conoce nuestros corazones y cuando decimos yo no quiero obedecer a Dios, Dios dice yo no te voy a ayudar a obedecerme. Si alguien me menosprecia, yo también lo menosprecio. Por eso el apóstol Pablo dice, y si alguno no tiene el Espíritu, no es de Dios. Es exactamente la misma frase. Hermano, porque la obediencia es un espíritu. Ganas de obedecer. Ganas de obedecer. Y esta lección, esta enseñanza que el Señor nos manda a través de la historia de Saúl, y que Colosenses dice, amados, si ustedes se consideran muertos al pecado y resucitados para Cristo, entonces tienen que hacer algo, poner la mira en las cosas sagradas, en las cosas de arriba.
y no en las cosas de la tierra, no en lo humano, no en lo carnal. No se concentren en eso, porque dice Romanos 8 y Gálatas 5, porque el pensar en las cosas de la carne trae muerte, pero el pensar en las cosas del espíritu trae vida. Nos ayuda, nos sustenta, nos da más fuerza, podemos atacarlo mejor, nos da sabiduría, entendimiento. Creo, hermanos, que Saúl solamente demostró lo que había en él. Y creo que la prueba de nosotros en Cristo es solo demostrar lo que somos, lo que realmente somos. Y para eso las pruebas siguen sucediendo. Por eso Santiago dice eso, alégrense cuando sean probados. Aquí Saúl tenía que haberse alegrado cuando le dijeron, tengo una misión, vas contra los amalecitas. Él hubiera dicho, wow, aquí voy a demostrar que soy fiel a Dios. Pero demostró todo lo contrario. Hermanos, todas las palabras que están en la Biblia van preparando a la iglesia para el encuentro con el Señor Jesucristo. Enseña a sus niños historias como esta. Enséñenle que obedecer es mejor que ser religioso, que 1000 sacrificios y holocaustos. Y que poner atención es mejor que la grosura de los carneros, que ese olor agradable de la comida que suelta la grasa cuando la estás friendo. A Dios le desprende un olor bien grato cuando un niño está poniendo atención a la palabra, cuando un hermano pone atención y escucha lo que Dios quiere que hagamos y va y lo hace. Poner atención huele más rico que un holocausto, que un sacrificio de ofrendas de olor fragante. Prestar atención a la palabra, hermanos, es una acción que a Dios le parece muy agradable. Por eso va a encontrar predicadores locos como yo, que cuando ve que duermen o eso, digo, ¿será que si a mí me es desagradable, simple mortal, dijera Job, miserable gusano, infeliz lombriz, a papá no le desagrade que no le ponemos atención a sus palabras? ¿Cómo puede un hombre y una mujer cumplir con la palabra de Dios si ni siquiera le puso atención a lo que dijo? No solo es un acto desagradable, es un acto ofensivo. Ponte a pensar que tú llamas a alguien porque le quieres dar consejos para que le vaya bien, y cuando se sienta delante de ti le dices, mira, te quiero explicar cómo vas a vivir mejor, y se te duerme. Y luego le dices, mira, anota lo que tienes que hacer para estar mejor. Y dice, no traje Biblia, ni cuaderno, ni nota, pero yo soy inteligente. ¿Sí, dormido? Ah, caray. No, escuchen, Pablo dice, hermanos, no se maravillen, Dios no puede ser burlado. Nadie se burla del Padre. ¿Qué son esas vacas que oigo? No, todo dice bien, pero ¿qué son esas vacas? ¿Sí me explicas qué hace ese ruidito en tu vida? Porque hay cosas en tu vida que hacen más ruido que lo espiritual. ¿Qué es eso que estoy escuchando? Créame, hermano, que papá tiene toda la intención, y eso es lo que me dijo con esta palabra, de que funcione nuestra vida espiritual. Y Dios dice en su palabra que Él nos hizo un reino de reyes y sacerdotes. Y no solo llamó a Saúl, nos llamó a todos para cumplir propósitos simples. Y el primer y gran propósito es acabar con todo lo que se opone a Dios en tu propia vida. Por eso el apóstol Pablo dice, tomad toda la armadura de Dios y atacad todo lo que resiste a Dios en tu vida, en oración, en una guerra espiritual, hermano. La primera misión que tú tienes que cumplir esta noche, este día y esta vida es acabar con todo lo que se resiste a Dios. A veces es falta de ánimo, falta de ganas, pereza, sueño, cansancio, edad y tantas cosas que dice el apóstol Pablo en los Hebreos, ni siquiera hemos combatido contra el pecado y ya se nos olvidó que Dios a todo hijo disciplina. Ni siquiera hemos enfrentado al pecado real y verdadero, y nos falta disciplina, nos falta entereza, formación, integridad. Por lo menos, a lo mejor Dios ni siquiera te manda a la guerra, pero por favor, preséntate como un soldadito. Falta temprano, cíñete, ponte tu armadura, bolea tus zapatos, preséntate ante Dios. Señor, hoy vine porque voy a pelear en tu nombre. Por lo menos eso haces. Todavía ni nos agarramos contra el pecado y tú ya estás cansado. Ya no tienes ganas, ya te dio sueño, no traes tu Biblia, no haces nada. Bueno, ¿cómo va a funcionar eso? Hermanos, Dios es el mismo.
y la lucha es la misma. Y seguimos peleando contra lo que se opone y resiste a Dios en nuestra propia vida. Eso dice la palabra. Así que yo creo que es un muy buen tiempo para orar en nuestras vidas, hermano. Y el llamado es lo que el apóstol Pablo dice a los colosenses: despojaos del viejo hombre y vestidos de nuevo. Dale muerte, haced morir todo lo terrenal. Hermano, si hasta este día usted contempló que el enojarse no es cualquier cosa, no lo es, mejor acabe con eso. Vivir enojado no le agrada a Dios. Estar haciendo berrinchitos todos los días no es de Dios. Esas pequeñas cosas son, aunque son muy pequeñas, hermano, también hay que acabar con ellas. Ay, pastor, pero por lo menos vengo a la iglesia. No, hermano. Obedecer es mejor que 1000 holocaustos. Ser obediente a papá. Cuando tenga su tiempo de oración, hermano, hoy en su casa, dígale: Señor, ayúdame, porque yo sí quiero ser obediente a ti en todas las áreas de mi vida. Y quiero comenzar por mí mismo. ¿A dónde le echo pleito al vecino si? ¿A dónde voy a los amalecitas si yo soy el problema? Hubiera dicho Saúl. ¿A dónde voy yo a enfrentar a quien sea si el problema está dentro de mí? Al final Saúl murió, hermanos. Porque el obedecer a la carne es muerte. Y fue asesinado por su enemigo constante, los filisteos. Y acabaron con él, con su hijo, con sus esposas, con sus concubinas, mataron a todos, su casa acabó con todo. Toda la casa de Saúl fue destruida. Porque Dios había pensado que la oportunidad la había desechado y que ahora era tiempo de dar la oportunidad a alguien más. Y Dios es Dios de oportunidades. Así que alegres, hermano, porque si estamos hoy sentados aquí, ¿qué cree? Dios nos dio una oportunidad. Y si mientras estamos con la armadura, con la palabra, con la oración, con el Espíritu, Dios no nos ha desechado. Mientras su Espíritu mora en nosotros, el Señor tiene esperanza de que completemos la misión. Esta no es misión de un solo día, es misión de una vida. Dice el apóstol Pablo: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, peleemos la buena batalla de la fe, seamos fieles hasta el último día de nuestras vidas, seamos íntegros con Dios, honestos, responsables y disciplinados en todo lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en la oración. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, hermanos. Pequeña misión. Oremos con fervor. Si sabe cómo se comporta un ejército, hermano, ¿usted cree que un ejército no hace ruido, no hace escándalo? Gritan. Siempre están gritando: Señor, sí, Señor. ¿Vamos a hacer esto, sí o no? Señor, sí, Señor. Y los evangélicos no gritan: Señor, sí, Señor. ¿Sabe cómo dicen? Amén, aleluya. ¿Vamos a ser fieles al Señor? Se oyó medio debilucho el ejército, ¿no? ¿Vamos a ser íntegros en nuestras vidas? ¿Daremos muerte a todo lo que no le agrada al Señor? ¡Wow! Ya va agarrando fuerza, ¿eh? Primer venganza del Señor, mía es la venganza, es todo aquello que un día nos avergonzó, hermano. Todo aquello que nos humilló cuando no conocíamos a Cristo, merece que lo exterminemos de nuestra. ¿Qué compasión le podemos tener, dice el apóstol Pedro, aquellas cosas que antes nos avergonzaban, que antes nos hacían sentir miserables? ¿Por qué volveríamos a levantar los altares que ayer nos tenían esclavos? Por eso Pablo le dice a los Gálatas: ¿sois tan insensatos? Siendo libres te vas a volver a esclavizar a los ídolos, a adorar las cosas que antes te gobernaban. Es importante despojarnos de malas palabras, de malos pensamientos, de amargura, de odio, de rencores. Esas cosas nos tenían asolados cuando no conocíamos a Cristo. El enemigo número 1 del Señor, la falta de perdón, hermano. Y mientras tú sigas albergando en tu corazón falta de perdón, créeme que no eres mejor que Saúl, ¿eh? Porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, papá tampoco te perdonará a ti. Él sigue siendo el mismo. Si tú desechas mi palabra, yo te desecho a ti. Si tú dices que perdonar no importa, o sí, pero cuando tú quieras, entonces tú no sirves para rey. Es así, hermano. Está en toda la Biblia.
Y se puede oír una voz del cielo que diga, me pesa haberle dado la oportunidad a este hombre, a esta mujer, porque no tuvo la integridad de ir y hacer lo que le indiqué, darle muerte a la carne a través del perdón. Si sabe que perdonar es darle muerte a la carne, al orgullo, al ego, eso es, hermano, el abrazar a un enemigo. Abrazar a alguien que te había ofendido es darle muerte a la carne.